Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de automatismos y cuadros eléctricos para segundo año de bachillerato. En esta clase vamos a ver tableros eléctricos, tipología, características, campos de aplicación, envolventes y materiales auxiliares, interpretación de los planos de montaje y conexionado, mecanizado de envolventes, montaje y conexionado de elementos. Tableros eléctricos. En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En los tableros eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de dicha instalación. En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución. Todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente. Dos de los constituyentes de los tableros eléctricos son el medidor de consumo, mismo que no se puede alterar, e interruptor, que es un dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el consumo contratado. Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas que permiten su funcionamiento de forma adecuada. Cuando ya se le ha suministrado la energía eléctrica, el cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad tanto de las instalaciones en las que haya presencia de tableros eléctricos como en la de los operarios. Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es la instalación de interruptores de seguridad. Estos deben ser distintos del interruptor explicado más arriba. Dichos interruptores de seguridad suelen ser de dos tipos: termomagnético, que se encarga de proteger tanto el tablero eléctrico como la instalación de variaciones en la corriente, y diferencial, que está dirigido a la protección de los usuarios. ¿Qué son los tableros eléctricos? Los tableros eléctricos prácticamente son armazones metálicos que se utilizan para proteger a todos los componentes de mando y de control de cualquier sistema eléctrico, ya sea desde un circuito básico de un hogar hasta los componentes de uno más complejo como el de una máquina industrial. Aquí tenemos la imagen de un tablero eléctrico con botones, pulsadores de marcha y paro, selectores y llave de paso. Parte de un tablero. A pesar de que los tamaños y formas pueden variar según la aplicación que existen partes especiales que podemos encontrar en cualquier tablero eléctrico, según la explicación que se les dé. Existen partes esenciales que podremos encontrar en cualquier tablero eléctrico. Estas partes son el gabinete, los componentes eléctricos, la canaleta, que es por donde se pasan los cables, las clemas o borneras, que son para poder conectar cables de forma externa al tablero, el riel metálico, que es una especie de regleta metálica donde se embonan los componentes, y la barra colectora, que son barras de cobre donde pasan las tres líneas principales que vienen de la cometida después del disyuntor principal. Gabinete: parte exterior que se encarga de proteger a todos los componentes de un circuito de control. Principalmente los podemos encontrar de metal, aunque en algunas ocasiones, y depende de su aplicación, los encontramos de plástico. Rieles metálicos. Estos rieles sirven como base para poder montar todos los componentes que se van a utilizar para el control del sistema. Y se encuentra un riel metálico. En el riel metálico se conectan los disyuntores, los contactores y los demás componentes. Barras colectoras. Estas barras son de un material conductor y se utilizan para suministrar la corriente eléctrica a los componentes del tablero. Por lo regular se utilizan cuando se necesita de una gran cantidad de energía. Canaletas. Son unos canales de plástico en donde se colocan los cables para llevarlos a un lugar del tablero hacia otro. Aquí se encuentran las canaletas, por estas hendiduras pasan los cables. Borneras de conexiones.
También se les conocen como clemas y son prácticamente conectores eléctricos que aprisionan el cable a través de un tornillo. Estas borneras se utilizan principalmente cuando los cables van a salir del tablero hacia un componente externo, como puede ser un motor o cualquier actuador. Prensa cables. También se les conoce como conectores de glándula y estos van empotrados en el gabinete eléctrico para poder transportar los cables de una manera segura del exterior al interior o viceversa. Componentes eléctricos y electrónicos. Los componentes pueden variar según el tipo de sistema que se necesite. Pueden desde uno básico con fusibles y protecciones hasta uno más complejo con PLCs, contactores, guardamotores, temporizadores, etc. Tipos de tableros eléctricos. Podemos encontrar y clasificar diferentes tipos de tableros, ya sea por su aplicación o por el contenido de estos. Existen tableros de distribución, TD. Estos se encargan de distribuir la corriente eléctrica hacia diferentes puntos del sistema. Dentro de este tipo podemos encontrar tres diferentes. Distribución principal. Son los que se conectan directamente a la línea de alimentación y tienen un interruptor maestro principal, capaz de cortar todo suministro de energía. Distribución secundaria. Son derivaciones del tablero principal y se encargan de controlar pequeñas partes del sistema. Centro de control de motores, CCM. Este tablero se caracteriza por tener como componentes principales contactores, relevadores y todo tipo de componentes que se utilizan para controlar a los motores eléctricos. Alumbrado y centros de carga. Sirven para distribuir pequeñas cargas eléctricas como pueden ser contactos y alumbrado. De control de potencia. La característica principal de estos tipos es que controla una gran cantidad de corriente eléctrica que va desde 1000 amperios hasta los 6000 amperios y voltajes hasta de 600 voltios en corriente alterna. De protección, control y medición, PCIM. Este tipo está compuesto por diferentes tableros autosoportados, donde cada uno de ellos está diseñado para cumplir una función específica, como puede ser de control, de protección, control y medición. Se ven los tableros o los componentes que pueden tener internamente. Autosoportado. Tiene la capacidad de sostener su propio peso y normalmente se coloca sobre un pedestal, ya sea fijado o anclado. El proceso de anclamiento es colocar una especie de base metálica que luego se recubre con cemento y con concreto y queda fijo el tablero al suelo. Empotrado. Este tipo de tablero se caracteriza porque va colocado dentro de las paredes o estructuras. Adosado. Están diseñados para ser colocados junto a las paredes o cualquier tipo de estructura, como se muestra en la imagen. Ya, a continuación vamos a revisar lo que corresponde a la interpretación de diagramas para los distintos tipos de tableros. Para interpretar diagramas, ustedes deben tener en conocimiento lo que ustedes ya manejan en sí, que son la simbología utilizada en este tipo de diagramas eléctricos. Por ejemplo, vamos a analizar un poco este. Este tablero es el tablero para es un CCM, un centro de control de motores, para la conexión de distintos tipos de motores. Para este caso eran para unos motores de unas lanchas de la marina. Vamos a ver. Tablero de tomas de poder de tierra de 630 amperios, 460 voltios, trifásico. Diagrama de fuerza y control. ¿Cómo está estructurado esto? Acá está el tablero, aquí ya lo estábamos armando, no está terminado todavía, pero ya se evidencian aquí los tomas corrientes, los disyuntores principales,
las barras de las líneas, las canaletas, el disyuntor principal, un pequeño transformador y otros disyuntores que protegen otros componentes por aquí y un supervisor de voltaje. Vamos a analizar este pequeño diagrama. Estas tres líneas, este de aquí, estas tres, por así decirlo, que dice QP 3 polos 630 amperios, esto corresponde al disyuntor principal, que vendría a ser este. Ahí se distribuyen las tres barras, amarillo, rojo y azul, que vienen para acá. Esta y esta, cada una representa una línea. De cada línea se toma lo que vendría a ser un tomacorriente trifásico de 460 voltios. Aquí viene, de cada línea viene un disyuntor y el disyuntor se conecta al tomacorriente. Disyuntor y disyuntor al tomacorriente, disyuntor al tomacorriente. Pero que aquí falta conectar. Y eso es lo que está acá. Estos son los disyuntores trifásicos. Aquí dice disyuntor de 3 polos 125 amperios. Ese es el símbolo que se ha usado en este caso. Aquí tenemos el tomacorriente, en este caso corresponde a estos que están aquí. Listo. Ahora, de aquí viene a este artefacto que se llama SB. ¿Qué significa SB? Supervisor de voltaje. Este de aquí, SB, supervisor de voltaje. El supervisor de voltaje se alimenta de las, toma tres líneas de las que se encuentran aquí y lo que hace es censar que se encuentren las tres líneas en tiempo real. Si en algún momento una de esas líneas desaparece, el supervisor de voltaje lo que hace es activar algo que se llama bobina de disparo de corriente. El conexionado, si no me equivoco, está por acá. Aquí dice, el sensor de voltaje va a activar esta bobina y esta bobina va a abrir un switch que corresponde a la protección del disyuntor principal. Es decir, si este que está aquí, que es el disyuntor el sensor de voltaje, supervisor de voltaje, sensa que una de las líneas trifásicas se ha caído por algún motivo, entonces manda a abrir este disyuntor principal para proteger los motores, ya que si un motor trifásico llega a trabajar en bifásico, este se puede quemar, se quema. Vamos a buscar una imagen, aquí está. Esta imagen que está aquí es la del supervisor de voltaje. Vamos a juntarla. Esa es la del supervisor de voltaje. Esta imagen es la del supervisor de voltaje. Ya, este supervisor de voltaje, aquí incluso dice detector de voltaje de en tres fases. Lo que hace es verificar que se encuentren las tres líneas. Eso lo verifica por aquí. Aquí dice línea 1, línea 2, línea 3. Aquí verifica que se encuentran las tres líneas de voltaje. Si las lee y se encuentran las tres líneas, entonces no mandas a activar un relé. Aquí hay un relé que lo que va a hacer es activar o desactivar la bobina de corriente que va a hacer disparar este disyuntor. Aquí adentro se instala una bobina de corriente. Si el supervisor de voltaje sensa que una línea se cae, manda a disparar la bobina y de esa forma el disyuntor se abre y apaga todo el sistema. Si no me equivoco. Ya. Aparte aquí también dice que tenemos, ya había dicho que este es el supervisor de voltaje, aquí la conexión que viene hacia la bobina de disparo que controla el de acá. Aparte aquí hay un transformador, aquí dice transformador de 460 voltios a 220. Este transformador es el que se encuentra aquí. Aquí está el transformador. ¿Sí ven? Salen un poco de cables. Este transformador viene y tiene un par de disyuntores, dos arriba y dos abajo, que deben corresponder, si no es a uno de estos de aquí, es a los de acá. Sí, porque los cables del transformador vienen y se conectan a estas barras, y estas barras pasan a los disyuntores. ¿Para qué? El transformador lo que hace es bajar el nivel de voltaje de 460 a 220.
porque si no me equivoco, el supervisor de voltaje necesita 220 para poder trabajar, o sea, para encenderse. Y también porque este tablero también cuenta con toma corrientes polarizados de 120. Para tomar los 120 toman en la parte central del transformador, que sería el tap central, y una de las fases. Con el tap central y una de las fases forman los 120 voltios y ahí mandan el cable de tierra a la barra de tierra. Y ese creo que sería todo el análisis de este tablero, que es un CCM, que es un centro de carga de motores. Listo. Ya, ahora vamos con el siguiente. Aquí está el CCM, centro de carga de motores. El siguiente tablero, que lo vamos a explicar ahorita, corresponde a un tablero para la corrección de factor de potencia. Le vamos a llamar, creo que a este aquí no le puse nombre. Y tablero de tomas de poder de tierra, sí, aquí dice diagrama de fuerza. Ya, el acá creo que sí tiene nombre. Diagrama de control banco automático. Ya, fue un banco de capacitores. Vamos a ver. Primero aquí tenemos la foto del banco de capacitores ya ensamblado. También yo tuve algo que ver en eso. Me puse a hacer el cableado, la lógica cableada del mismo, a ensamblarlo. Aquí se encuentran los capacitores, aquí está el gabinete, que hay disyuntores, perdón, aquí son disyuntores, acá son contactores. Acá el disyuntor principal, bueno, acá está el disyuntor principal, perdón, acá están las barras de las líneas principales. Acá hay otro disyuntor que es para este otro capacitor de mayor capacidad. Acá hay otro contactor, por aquí hay un relay, un temporizador. Acá hay otro disyuntor y aquí hay un supervisor de voltaje. No, si no me equivoco, creo que el de aquí es el supervisor de voltaje. Y este acá no logro ver bien. Ah, ya, es el transformador. También hay un pequeño transformador, porque necesitamos transformar la señal de voltaje para poder alimentar este supervisor de voltaje. Ahora el diagrama que está acá, aquí tenemos las tres líneas. Dense cuenta de esto. Este que se encuentra aquí es un TC. ¿Qué es un TC? Un transformador de corriente. Lo que hace es censar la corriente que circula por aquí y la manda a nuestro relé barimétrico. Aquí no se ve el relé barimétrico porque el relé barimétrico lo instalan en la puerta, no lo han instalado todavía. Pero el relé barimétrico lo que va a hacer es censarme el factor de potencia en tiempo real, porque el propósito de este banco de capacitores es corregir el factor de potencia. Entonces el relé barimétrico me va a censar el factor de potencia y cuando este esté por debajo de 0.92, que es lo mínimo que se exige, va a ir cerrando contactos para hacer un cierre paso a paso de cada uno de los capacitores. O sea, si cierra este contacto, me energiza esta bobina. Y esta bobina me va a cerrar un contactor de los que están aquí. Y un contactor va a hacer que entre en acción un capacitor. Y eso me va a ir corrigiendo el factor de potencia. Porque acuérdense que los capacitores aportan eliminan reactivos, compensan reactivos para corregir el factor de potencia. Ya, este de aquí es el relé barimétrico. Si lo analizamos, el relé barimétrico necesita lo siguiente. Aquí tenemos nuestro transformador de corriente que va a ser como el sensor que va a mandar la señal para que el relé barimétrico pueda censar el factor de potencia. Acá tenemos un transformador que lo que va a hacer es tomar el voltaje de la línea, que en este caso, si no me equivoco, esta línea es no dice cuánto es, pero el transformador transforma de 440 a 220, entonces debería ser 440 línea a línea, esto que está aquí. Transforma a 220 y esos 220 alimenta el relé barimétrico para que trabaje. Al mismo tiempo este transformador me va a cerrar una bobina que lo primero que va a hacer es cerrarme un capacitor fijo. Aquí no está el diagrama del capacitor fijo, pero aquí está el capacitor fijo, es este. Este se va a cerrar con este contactor, si no me equivoco este es un contactor mandado directamente por el transformador, porque el capacitor fijo debe cerrarse automáticamente apenas se energice todo.
se cierra con el supervisor de voltaje que está acá. Supervisor de voltaje, sense que hay voltaje, lo primero que voy a mandar a cerrar es este contactor que me va a alimentar la bobina, que me cierra el contactor del capacitor fijo, que es este. Ya. Y en cambio el relé barimétrico me va a cerrar los contactores correspondientes a cada uno de los pasos de los bancos cada uno de los capacitores que están aquí, para ir corrigiendo el factor de potencia poco a poco. Y eso. Entonces aquí ya tuvimos la oportunidad de ver dos tableros con dos funciones diferentes. El primero era es un CCM, centro de control de motores o centro de carga de motores. Y el segundo correspondía a un centro de compensación para un banco de capacitores para compensar el factor de potencia. Ya, espero que se haya entendido la clase de hoy. Y bueno, por lo menos aquí se puede ver cómo se va ensamblando un tablero. Cómo se conectan, se van colocando Hay este tipo de tablero es autosostenible, o sea, es un tipo de tablero que se debe anclar, se va anclado. Los que están aquí, ¿cuál fue el que vimos que era autosoportado? Sí, autosoportado, porque este se lo ancla, se lo fija en el suelo. En la parte de abajo se le pone una base y esa base va con concreto, con cemento en el suelo. Y ahí se fija. Aquí se puede ver que se usa una canaleta para poder pasar los cables. Aquí está el riel donde se conectan los componentes. Aquí están las barritas de cobre, el disyuntor principal, el transformador. Y aquí se ve cómo se van colocando los tomacorrientes. Este es un acercamiento del supervisor de voltaje. Y en el caso acá de nuestro banco de capacitores, este es el supervisor de voltaje y este es el transformador. Y el relé barimétrico se lo coloca en la puerta, no se lo han instalado todavía. Este es el disyuntor principal, las tres barras principales y los disyuntores y contactores y los bancos de capacitores. Ya eso sería todo por hoy. Gracias.